Estimados estudiantes, bienvenidos al aula virtual de la asignatura Cartografía Temática y Sistemas de Información Gráfica de la Universidad Nacional de Luján. En esta oportunidad se desarrollará la clase correspondiente a los fundamentos teóricos de la cartografía temática, definiciones y características. Entre los objetivos de la clase están conocer las definiciones de cartografía, cartografía temática y cartografía digital, definir y caracterizar los tipos de mapas, y establecer la relación que existe entre cartografía y geografía y el papel que juegan los sistemas de información gráfica como nexo entre ambas. En esta primera parte de la clase revisaremos tres definiciones de cartografía, una que corresponde a un autor clásico, la primera, la segunda a un autor, a un cartógrafo de origen sueco, digamos mucho más contemporáneo, actual, y por último una definición que sería de origen institucional y corresponde a la Asociación Cartográfica Internacional. La primera definición, realizada ya hace algunas décadas por Arthur Robinson, nos dice que la cartografía viene a ser una ciencia que estudia la realización y el estudio de los mapas, y entendiendo por mapas las representaciones gráficas de las relaciones y formas espaciales. En una segunda definición, de manera mucho más acotada, dice que es una ciencia eh, que también es la técnica y el arte de la elaboración y uso de los mapas. Y por último, una definición más completa y amplia es la que desarrolla la Asociación Cartográfica Internacional ya desde el año 1966, donde nos define a la cartografía como el estudio de operaciones científicas, artísticas y técnicas que a partir de los resultados de observaciones que pueden ser de tipo directas, es decir, de actividades de campo, o de la explotación de una documentación, que sería entonces una observación indirecta, interviene en la elaboración, análisis y utilización de cartas, planos y mapas como modelos también del relieve y otros medios de expresión que representan a la Tierra o parte de ella. Incluso también nos hace mención que cualquier parte puede ser cualquier parte del universo, dejando incluso contemplada esta definición la posibilidad de cartografiar algún otro planeta o hasta algún satélite natural. De hecho, existen representaciones cartográficas de Marte y de la Luna, así como también se hacen para el planeta Tierra. Bien, si nosotros observamos, hay algunos términos o algunas palabras claves que nos permiten de alguna manera sintetizar o llegar a entender lo que es la cartografía. Una de ellas sería la de ciencia. Al decirnos que es una ciencia, entonces podemos decir que a partir de ella se generan conocimientos que son sistemáticamente estructurados y que también son comprobables. La otra palabra que resalta es la de técnicas, y eso nos deja claro que hay un conjunto de procedimientos y recursos que permiten ejecutar una serie de acciones para llegar a un producto, que en este caso serían los mapas. Y de eso entonces vamos a hablar un poco más adelante en las siguientes láminas con mayor amplitud. Una vez teniendo claro el concepto de cartografía, pasamos entonces a definir lo que sería la cartografía temática. Y en principio podemos decir que va a ser una rama de especialización que en este caso se encargaría de los mapas con temas geográficos específicos y que van a tener o que van a estar orientados hacia una audiencia específica. Si revisamos el concepto de mapas temáticos que nos da Fernand Joly, un cartógrafo clásico también, de los clásicos, él nos dice que los mapas temáticos o que el objeto de los mapas temáticos es dar sobre un fondo de referencia, mediante símbolos cualitativos o cuantitativos,
una representación convencional de los fenómenos localizables de cualquier naturaleza y de sus correlaciones. Cuando nos dice que para desarrollar la cartografía temática o los mapas temáticos se parte de un fondo de referencia, nos está hablando principalmente de partir de un mapa base que, digamos, de manera tradicional son los llamados mapas topográficos o cartas topográficas, pero que en la actualidad sabemos que los mapas bases pueden venir dados por otras fuentes y cada vez son mayores con las que se cuenta. De esto vamos a hablar mucho más adelante. Otro concepto importante y que está relacionado con los anteriores es el de cartografía digital. La cartografía digital hace referencia básicamente a esos procesos científicos, técnicos y artísticos de los que hablamos en las láminas anteriores, pero en este caso estamos hablando de la generación de representaciones espaciales o cartográficas en formato digital. La evolución de la cartografía hacia el ambiente digital está muy vinculada al impulso que ha obtenido a partir del desarrollo de las tecnologías de la información geográfica. Dentro de las tecnologías de la información geográfica destacan los sistemas de información geográfica. De esto vamos a hablar mucho más adelante. Y otra de las tecnologías, de alguna manera, que han impulsado el desarrollo de la cartografía digital es las TIC con C, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, que han permitido, tanto las tecnologías de la información geográfica como las tecnologías de la información y la comunicación, han permitido la generación y el procesamiento de grandes volúmenes de datos geográficos digitales, así como también permiten que los productos cartográficos alcancen un mayor nivel comunicacional, es decir, que la comunicación sea mucho más eficaz. También han permitido hacer representaciones o modelos de la realidad que se asemejen mucho más a la realidad que representan, y también están impactando en la manera como se difunden estas representaciones cartográficas digitales, puesto que se pueden, al tratarse de un ambiente digital, sabemos que entonces la difusión puede ser masiva y también a través de la red, y también puede hacerse en tiempo real o cuasi real, en menor tiempo, ese proceso de difusión. Lo otro que podemos decir es que destaca con respecto a la cartografía digital es el papel que juegan las herramientas multimedia que se han ido incorporando en la producción y difusión de este tipo de cartografía. Y eso ha permitido, por ejemplo, ampliar las formas en que se percibe la información espacial, ya que integra diferentes medios como es el sonido, la animación, la interactividad, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y esto a su vez permite alcanzar una interpretación más completa, es decir, que sea multisensorial y multidimensional de la realidad estudiada. Bueno, una vez teniendo claro el, el concepto de cartografía temática y de lo que es la cartografía digital en la actualidad, vamos a definir rápidamente una palabra que se ha repetido en varias oportunidades, que es el término de mapa. Podemos decir que los mapas son una representación de la superficie terrestre o de algún fenómeno de la realidad que muestra la distribución de uno o varios hechos geográficos. Esta representación se logra a través de una abstracción simbólica que no es más que un proceso de simplificación y generalización. Este proceso de simplificación se operacionaliza muchas veces a través de lo que se conoce como signos convencionales,
que van a representar diferentes elementos naturales y artificiales o culturales del área geográfica que delimita el mapa. De esa manera podemos entender en rasgos generales lo que son los mapas. Ahora, los mapas, de acuerdo a la función, a las funciones que cumplen o a sus contenidos, pueden estar agrupados en tres tipos. Los mapas conocidos como topográficos o de cartografía general, los mapas especiales o cartografía especial, los mapas temáticos que corresponderían a la cartografía temática que ya definimos anteriormente. Eh, y también es importante saber que algunos autores solo los agrupan en la primera categoría de mapas topográficos y en la segunda de mapas temáticos. Otros manejan esta clasificación que les estamos mostrando en la lámina. Cuando hablamos de mapas topográficos o de cartografía general, nos estamos refiriendo a aquellos mapas que se construyen para una audiencia general y que el principal ejemplo son los mapas topográficos producidos por las organizaciones cartográficas nacionales. Normalmente se llaman mapas oficiales y estos mapas pueden ser utilizados con fines de planificación y también pueden ser utilizados como mapas bases, como ya lo habíamos mencionado, para la confección, el diseño y confección de otros mapas. Eh, y los mapas temáticos, perdón, los mapas especiales, vamos a avanzar. El ejemplo de un mapa general o topográfico sería este. Acá les estamos mostrando una carta topográfica del Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina. Todos los institutos geográficos nacionales elaboran cartografía de este tipo, que como les dijimos, es lo que se conoce como la cartografía oficial de un país. Em, el otro tipo de mapas es lo que se conoce como mapas especiales y en esta categoría entrarían, por ejemplo, las cartas de navegación marítima y los mapas de aviación. Estos mapas son de uso profesional y muchas veces se encuentran estandarizados por la Organización de las Naciones Unidas. Y en la categoría de los mapas temáticos, entonces tenemos lo que serían el desarrollo de mapas con temáticas específicas. Podemos poner como ejemplo un mapa geológico, un mapa de clima, un mapa, en este caso, por ejemplo, de un indicador de situación socioespacial, de cómo se distribuye la situación socioespacial en un área determinada. Un mapa, por ejemplo, otro ejemplo clásico pudiera ser un mapa de densidad de población, como el que estamos viendo acá, donde vamos a encontrar que los colores más intensos nos están mostrando aquellas áreas político-administrativas que tienen mayor densidad de población, es decir, mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado o habitantes por hectárea. Eh, Bien, los mapas en función de su contenido, también pueden, de su contenido nos estamos refiriendo en este caso a los atributos. Recordemos que los mapas ya se vio en clases anteriores cuando se explicaba cuáles eran los componentes de la información geográfica, que es la información que se representa a través de la cartografía. La información gráfica tenía una componente espacial y una componente temática o de atributos. En este caso, si nosotros clasificamos los mapas en función de sus atributos o sus contenidos, vamos a tener que pueden ser de índoles cuantitativos y cualitativos, como también pueden haber mapas de tipo cuanticualitativos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un mapa, por ejemplo, cuantitativo, un ejemplo tradicional, sería un mapa que nos muestre la elevación o un mapa de relieve, ¿sí? En este caso, estamos mostrándoles en el ejemplo un modelo digital de elevación,
o un modelo digital, una clase específica de modelos digitales de elevación que se conoce como modelo digital del terreno, que corresponde a un estudio sobre la sedimentación o la evolución de la sedimentación en el fondo de un embalse. Este modelo lo que nos está indicando en su contenido es por colores, por diferentes degradación de colores, nos está indicando la cota en metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos valores de elevación o de altitud mayores, por ejemplo, en donde tenemos los colores más oscuros y de forma inversa, entonces donde hay colores más claros, se va degradando hasta llegar a un color más claro, tendremos una elevación menor. Esto sería un ejemplo de un mapa de índole cuantitativo, ¿sí? En cuanto a su contenido. Un ejemplo de un mapa de tipo cualitativo serían los mapas que representan las coberturas y usos del territorio, como por ejemplo el que estamos viendo en la lámina. Este mapa particularmente está referido a indicarnos aquellas áreas que tienen cobertura forestal hasta el año 2018 en color verde y aquellas áreas que fueron deforestadas hasta ese año en color rojo. Entonces, bueno, podemos ver que hay dos categorías, son categorías de tipo cualitativas, entonces el contenido de este mapa sería eh, de tipo cualitativo, ¿sí? Igual podemos citar el ejemplo cuando estamos trabajando con mapas de coberturas y usos del suelo, donde aparecen una mayor cantidad de categorías. Todo esto serían categorías cualitativas, por lo tanto serían un mapa de este tipo. Eh, un mapa, por ejemplo, de tipo cuantitativo, volvemos otra vez nuevamente al ejemplo de la tradicional de lo que serían las cartas topográficas. En este caso estamos viendo una carta topográfica de una sección de la carta de topográfica de Luján de escala 1 a 50.000 y fíjense, si ustedes observan, las cartas topográficas van a tener lo que serían curvas de nivel, que es esto que observamos acá, ¿sí? Las curvas de nivel nos están dando precisamente o nos están uniendo los puntos que tienen igual valor de altitud o igual cota, y eso sería un valor de tipo cuantitativo. Pero también en las cartas topográficas vamos a observar aspectos que son de tipo cualitativo. Por ejemplo, vamos a ver símbolos que nos están representando, por ejemplo, cementerios, iglesias, escuelas, ¿sí? Estos símbolos que los vamos a encontrar también dentro del mapa, del contenido del mapa, son de tipo cualitativo, al igual que vamos a observar la toponimia, que van a ser aquellos nombres que identifican los lugares, también son aspectos que vendrían a ser de tipo cualitativo. Entonces, esto sería un ejemplo de un mapa de tipo cuantitativo. Continuando con el desarrollo de este mapa conceptual, podemos decir que los mapas también, pues los mapas son productos de procesos de análisis y también pueden haber mapas que son productos de procesos de síntesis. En el caso de los mapas que se derivan de un proceso de análisis, particularmente para los geógrafos hablaríamos del análisis geográfico. Si partimos, por ejemplo, que este modelo en bloque representa la realidad, nosotros podemos observar que la realidad se puede analizar y partiendo de que la realidad es el todo, se puede descomponer en sus partes constitutivas. Cuando nosotros esto lo relacionamos con la información geográfica y cuando lo relacionamos con lo que ya ustedes están trabajando dentro del ambiente de los sistemas de información gráfica, ustedes pueden ver
que la información geográfica se va a guardar en forma de capas. Ahora, cada una de estas capas va a corresponder a alguna variable que se deriva a partir del estudio de la realidad, ¿sí? Entonces, cada una de estas variables puede después terminar eh, en la conformación de lo que sería un mapa. ¿Ok? Entonces podemos decir que a partir del descomponer, de hacer un análisis y descomponer la realidad o ese todo en diferentes partes, podemos entonces obtener de cada una de ellas, del estudio de cada una de ellas, un mapa específico con una temática específica. Bien, entonces de ese proceso de análisis nosotros vamos a obtener, por ejemplo, con este caso pudiera ser un mapa sobre pendientes, ¿ok? O a partir del estudio del relieve obtener un mapa de pendientes. Podemos obtener, por ejemplo, un mapa geológico, donde podemos ver la constitución geológica de un área determinada. Y también podemos obtener, por ejemplo, un mapa de tipos de uso del suelo, ¿ok? Y todo esto a partir del análisis, de un proceso de análisis que se hizo de un área determinada del terreno o de la realidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos que obtenemos un mapa a partir de un proceso, perdón, de síntesis, ¿ok? Entonces vamos a tomar esas partes y las vamos a integrar, vamos a llegar a una síntesis. Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, eh, un mapa que se obtenga a partir de la construcción de un índice que nos muestre la situación sociohabitacional para una ciudad. En este caso les estamos mostrando un mapa temático que nos está mostrando a través de un puntaje de clasificación espacial global los diferentes categorías de la realidad, ¿ok? Que modelizan la realidad, perdón, de la ciudad de Córdoba. En este caso tenemos 5 categorías y estamos viendo la síntesis de la integración de muchas variables de tipo sociohabitacional para la ciudad de Córdoba y de la integración a través también de una metodología de análisis espacial podemos obtener una síntesis y como resultado final este mapa que están observando en la lámina, que vendría a ser lo que nosotros llamamos un mapa social de la ciudad de Córdoba. Atendiendo al tipo de variable o categoría, los mapas pueden ser clasificados en mapas que tienen variables únicamente de tipo humano sociales y mapas que son de tipo físico-naturales. Como también vamos a ver mapas que son producto de la combinación de ambas variables, ¿sí? En el caso de los mapas humanos sociales mostramos láminas, en las láminas anteriores algunos ejemplos, como por ejemplo el mapa de la síntesis del nivel sociohabitacional para la ciudad de Córdoba y un ejemplo de un mapa de tipo físico-natural estaríamos hablando del el modelo digital del terreno que les mostramos, que nos está representando únicamente una variable de tipo físico-natural. Si, si nosotros clasificamos los mapas atendiendo a su escala, estos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser de escalas grandes, que van a ir de 1 a 25.000 y mayores. Pueden ser de escalas medianas, que están en el orden de 1 a 50.000 hasta 1 a 100.000 aproximadamente. Y pueden ser de escalas pequeñas, que van a estar entonces en alrededor de 1 a 250.000 y menores. Esta clasificación puede variar de un autor a otro, puede variar de un país a otro, dependiendo de quién la haya desarrollado, pero en grandes rasgos
siempre van a estar entre mapas de escala grande, escala mediana y escala pequeña. En el caso de la clasificación que le estamos mostrando en la lámina, es la que da el Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos dentro de cada una de estas eh, escalas. Acá vemos un ejemplo de lo que sería un mapa de escala pequeña. Estamos hablando de una representación hecha por el Instituto Geográfico Nacional, en la cual vamos a ver el territorio argentino, que corresponde a la parte continental, la parte insular y la parte del territorio de la Antártida. ¿Sí? Es un mapa que, como podemos observar, está representando una extensa superficie de territorio y tiene una escala de 1 a 5 millones para poder, que digamos en el papel, entre toda esta gran extensión territorial. Entonces estaría como un ejemplo de lo que se conoce como un mapa de escala pequeña. Recordemos que cuando hablamos de escala pequeña nos estamos en este caso refiriendo a que la representación cartográfica nos va a tener, va a cubrir una gran extensión territorial y va probablemente a mostrar un poco nivel de detalle, ¿sí? No vamos a poder observar en un mapa de este tipo, por ejemplo, las calles y las avenidas de una ciudad, ¿ok? Ya que las ciudades o los centros poblados es muy probable que estén representados por puntos. Cuando hablamos de mapas de escala mediana, entonces, como vimos en la lámina anterior, estaríamos hablando de mapas que van a estar comprendidos entre escalas numéricas que van de 1 a 100.000 a 1 a 50.000. Entonces, son representaciones como por ejemplo esta, que pueden cubrir la extensión de una cuenca, una microcuenca, ¿sí? Acá estamos viendo por ejemplo, la cuenca media del río Luján, representada en un mapa de escala mediana que tiene el valor exacto de 1 a 50.000 y bueno, sería un ejemplo de escala mediana. Luego estaríamos hablando de los mapas de escala grande, ya como vimos, acá entrarían en esta clasificación lo que muchos conocemos como planos. Los planos de las ciudades, de hecho, sería un ejemplo perfecto. Regularmente van a estar en el orden de 1 a 20.000, 1 a 10.000, ¿sí? Y el ejemplo con el que estamos ilustrando este caso sería el plano una parte del plano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que podemos ver, por ejemplo, el callejero y también podemos ver las líneas del subte con sus respectivas estaciones. Entonces, esto entraría dentro de la categoría de mapas de escala grande. ¿Ok? Una vez aclarado y explicado lo que sería el concepto de mapa y cómo podemos clasificar los mapas de acuerdo a diferentes criterios, vamos ahora a avanzar un poco en lo que sería la evolución la cartografía de la cartografía, cómo ha ido pasando de lo que se conoce como cartografía estática a lo que se conoce en la actualidad como la cartografía interactiva. En esta gráfica que podemos ver en la lámina, nosotros vemos en un eje, en el eje de las Y, por así decirlo, representado los niveles de comunicación que van a ir de menor nivel de comunicación, ¿sí? A mayor nivel de comunicación. Y luego vamos a ver en el eje de las X, entonces representado lo que sería el grado de interactividad, ¿sí? El grado de interactividad entonces va a ir de menor a mayor, de izquierda a derecha. Entonces, si partimos de un menor nivel de comunicación y
partimos de lo que sería un menor grado de interactividad, allí va a estar lo que nosotros llamamos la cartografía estática. La cartografía estática, que no es más que la imagen fija. En este caso, los mapas tradicionales, a los que de papel incluso, que estamos acostumbrados a ver y que ahora también pasaron al ambiente digital, porque también tenemos mapas estáticos o imágenes fijas, pero en las pantallas de las computadoras. Entonces, bueno, esto sería lo que nosotros llamamos la cartografía estática, y esto va a estar entonces en el menor nivel de comunicación y en el menor grado de interactividad. La cartografía entonces en la actualidad ha ido evolucionando. Bueno, es importante aclarar que muchas de las representaciones que nosotros mostramos en las láminas anteriores, representaciones cartográficas, entrarían dentro de esta categoría de cartografía estática, porque son, si bien es cierto que son imágenes digitales, entonces, estamos hablando de que son imágenes fijas. Eh, ¿Qué pasa? Esto ha ido evolucionando en la actualidad y ha ido alcanzando un mayor nivel de comunicación en la medida que ha ido alcanzando un mayor grado de interactividad. Ahora pasamos a hablar en la actualidad de lo que ya inclusive por la inclusión de alguna manera de las diferentes herramientas multimedia, a lo que se conoce como cartografía animada. Y esto serían las secuencias animadas. Hay unas secuencias animadas sin control de la animación y hay unas secuencias animadas que permiten interactuar con el usuario en diferentes niveles. Entonces esto es lo que nosotros llamaríamos la cartografía animada. Y, por ejemplo, una imagen .gif estaríamos diciendo que de un mapa estaríamos incluyéndola dentro de este tipo de cartografía. Y luego, si seguimos aumentando en el nivel de mayor nivel de comunicación y mayor grado de interactividad, entonces vamos a llegar a lo que se conoce como la cartografía interactiva. Ya estos son secuencias o escenarios, algunos son preconstruidos, ¿sí? Y que van a permitir que haya un mayor grado de interacción con el usuario de los mapas. Y si aumentamos ese nivel de interacción, automáticamente vamos a tener secuencias que pueden llegar a ser construidas inclusive en tiempo real. Y como dice acá el gráfico, entonces estamos en presencia de posibilidades infinitas. Si nosotros ejemplificáramos un poco esto, entonces tendríamos que la cartografía estática va a estar dada por la mayoría de los mapas que vimos en las láminas anteriores. Un ejemplo de cartografía animada puede ser este que vemos acá, en este momento, que nos está mostrando un área al sur oeste de la provincia del Chaco, y nos está mostrando, por ejemplo, de manera animada cómo ha sido el proceso de deforestación de la cobertura forestal, valga la redundancia, para esta área entre los años 1989 y la actualidad. Es decir, se hizo una reconstrucción de cómo está la cobertura forestal en el pasado, en el presente, y también después, a partir de eso, también se realizó una proyección o una simulación de cómo sería la tendencia futura hasta el año 2030. Entonces, a partir de todos estos escenarios, se puede hacer una secuencia animada, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Y por último, un ejemplo de lo que sería una cartografía digital de tipo interactivo, para darles un ejemplo de actualidad, que creo que sería el más conveniente mencionar. Estamos hablando del mapa interactivo que construyó la Universidad Johns Hopkins eh, sobre la pandemia del coronavirus. Es lo que se conoce como una aplicación GIS Online, ¿sí? Y que entraría dentro de la categoría de lo que se llama cartografía digital interactiva, porque el usuario accede a esta aplicación a través de la web
y puede realizar consultas, es decir, no solamente esta aplicación va cambiando día a día, casi en tiempo real o cuasi real, porque se actualiza aproximadamente 2 veces al día, pero además de ser una aplicación animada, permite un grado de interactividad eh, con el usuario, haciendo clic en algunos, por ejemplo, si se hace clic en la componente espacial del mapa, vamos a ver entonces que él puede arrojar un reporte o algunos datos específicos de aquella área o aquel país sobre el cual se hizo clic. Igual va a ocurrir si hacemos consultas en una tabla, vamos entonces a obtener un resultado en gráfico en el mapa. Entonces esto sería una cartografía dentro de la categoría de cartografía interactiva, y que, como vimos en la gráfica anterior, es la cartografía que va alcanzando un mayor grado de comunicación y también un mayor grado de interactividad con el usuario. Ya para finalizar, como último punto de la clase, queremos hablar un poco sobre la relación que existe entre la cartografía y la geografía y el papel que desempeñan los sistemas de información geográficas un poco en la actualidad en esta relación o vinculación. Lo primero que queremos recordar es que la geografía, como una ciencia que estudia esa relación entre la sociedad, entre el hombre, las sociedades y, y el medio, ¿sí? Y lo estudia de una perspectiva o desde una visión de carácter espacial, de carácter territorial, eh, necesita automáticamente o requiere de la utilización de lo que se conoce como información geográfica. Y la información geográfica, ya hablábamos en clases anteriores, va a estar compuesta, va a tener una componente espacial y una componente temática. ¿Qué pasa? La mejor forma de representar la información geográfica es a través de los mapas. Entonces ya por allí vamos encontrando la principal vinculación que existe entre la cartografía y la geografía. Algunos geógrafos afirmaban que el mapa constituye la herramienta por excelencia del geógrafo, tanto en la investigación de sus problemas como en la presentación de sus resultados. Esto tiene que ver un poco con lo que ya comentábamos. Y algunos otros geógrafos dicen que el mapa es el instrumento de trabajo por excelencia del geógrafo y sin el cual no podría conducir ninguna forma de investigación. Del mismo modo que, por ejemplo, un telescopio o un microscopio tienen la misma importancia para un astrónomo y un bacteriólogo, respectivamente, sin los cuales estos no podrían desarrollar investigación alguna. De esa misma forma, entonces, el mapa sería de importante para el geógrafo. Para entender un poco esta relación, nosotros podríamos abordarlo desde lo que es la investigación geográfica. Nosotros vamos a encontrar que en la investigación geográfica, si lo vemos desde la óptica de la teoría general de sistemas, vamos a tener entradas, vamos a tener procesos y vamos a tener salidas, ¿ok? Entradas, procesos y salidas, ¿bien? En el caso de una investigación geográfica, los insumos o las entradas van a provenir, como ya mencionábamos anteriormente, estamos hablando de que se requiere de información geográfica, y esta información geográfica de entrada va a provenir de diferentes fuentes. Algunas fuentes van a ser de campo, ¿sí? De actividades de campo en el terreno para recabar datos, ¿ok? Pero otro tipo de fuentes van a ser de tipo documental,
Y entre las fuentes documentales, una de las principales van a estar dadas por lo que son los mapas. Los mapas que ahora sabemos en la actualidad pueden estar en formato analógico, como también pueden estar en formato digital o inclusive a través de bases de datos de información geográfica, ¿sí? Eso entonces, en el caso de las entradas para un proceso de investigación científica de geografía. Y no solo de geografía, tenemos que hacer mención de que todas aquellas ciencias que de alguna u otra manera abordan sus trabajos con un enfoque territorial, con un enfoque espacial, van a requerir también de este tipo de insumos, ¿sí? Ahora, en el caso, si seguimos con el esquema dentro de la teoría, visto desde la teoría general de sistemas, entonces vamos a tener que los mapas son fundamentales como entradas o insumos dentro de un proceso de investigación geográfica. Luego esos insumos van a pasar por transformaciones, van a pasar por procesamientos, que en el caso de la investigación estamos hablando de que nos van a llevar a investigaciones de diferentes alcances. Unas pueden ser de tipo descriptivas, otras explicativas, otras van a buscar es la contrastación y por último van a haber investigaciones aplicadas. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Una vez que se pasa o se desarrolla la investigación, se generan resultados o se generan productos informativos. Y vamos a encontrar de igual manera que dentro de esos resultados o productos informativos, por excelencia, como se trata de información geográfica, van a estar representados en forma de mapas. Entonces acá nosotros, igual que van a ver gráficos, van a ver tablas con datos alfanuméricos, vamos a tener también mapas como resultados y también mapas que nos van a mostrar una interpretación de la realidad. Entonces, nosotros acá podemos de esta forma evidenciar o ejemplificar la importancia o el vínculo que existe entre la geografía o las ciencias que tratan con información geográfica y la cartografía, y especialmente la cartografía temática, porque muchos de estos trabajos van a tratar una temática específica y en consecuencia van a terminar arrojando como resultados mapas temáticos al finalizar el proceso de investigación. Por último, queremos hacer mención el papel que juegan los sistemas de información geográfica en todo esto, en esta relación geografía-cartografía o ciencias del territorio y la cartografía y el papel de los sistemas de información geográfica. Nosotros para eso vamos a utilizar una lámina que me parece excelente porque es muy ilustrativa del doctor Busay, donde en la lámina se desarrolla el concepto de geoinformática. Sin embargo, nosotros la queremos, en este caso, la traemos acá para hablarles un poco del papel que juegan los sistemas de información geográfica en ese vínculo geografía-cartografía o cartografía temática. Y en este caso volvemos otra vez a retomar un poco lo que ya hablábamos. Si nosotros tenemos que el punto de encuentro va a ser el manejo de información geográfica, el análisis de información geográfica, la síntesis de información geográfica por parte, en este caso, de la geografía o de las ciencias del territorio. Entonces, vamos a ver que la cartografía va a brindar las herramientas necesarias para poder representar esa información geográfica de la manera más adecuada. Y los sistemas de información geográfica como una herramienta tecnológica de vanguardia y de actualidad, una de las cosas que permiten, de hecho, dentro de las tecnologías de la información geográfica, se diría que son el núcleo integrador, es precisamente el manejo de esta información geográfica.
a través de bases de datos que van a tener una componente alfanumérica, ¿sí? Como lo vemos en el gráfico, y vamos a tener una componente alfanumérica y vamos a tener una componente gráfica. Los sistemas de información geográfica también permiten operacionalizar los conceptos fundamentales de la geografía a través de diferentes métodos de análisis espacial cuantitativo. Entonces, se puede en ellos trabajar precisamente esa información geográfica y analizarla para luego generar nuevos resultados, y estos nuevos resultados muchas veces van a salir o la mayoría incluso de las veces van a salir representados en forma de mapas. Entonces acá vamos a ver nuevamente el papel que juega la cartografía y la cartografía temática en particular dentro de de esta combinación de elementos y de herramientas y de disciplinas. Y esto es lo que queríamos destacar del papel de los sistemas de información geográfica dentro de la relación geografía, ciencias del territorio, también se pudiera decir, y cartografía. Ya para finalizar, les presentamos en las últimas 3 láminas las referencias bibliográficas que fueron consultadas para la elaboración y la presentación de esta clase, dentro de las cuales van a encontrar bibliografía que ya hemos venido trabajando en el desarrollo de las clases anteriores, como por ejemplo el libro de Sistemas de Información Geográfica, Teoría y Aplicación, ¿sí? Pero también van a encontrar otra que se ha ido sumando, otra bibliografía que está relacionada con los nuevos contenidos que vamos abordando a lo largo del desarrollo de la asignatura. Eh, por ejemplo, hay algunos materiales que fueron tomados de instituciones oficiales, como en el caso del Instituto Geográfico Nacional. También van a ver algunos trabajos citados de cartografía clásica y algunos trabajos, por ejemplo, que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera como investigadores, y entonces queríamos exponerlos como ejemplo dentro del avance del desarrollo de la clase. Eh, y bueno, las diferentes dudas o consultas las podemos manejar a través del foro de la clase. Hasta luego y gracias por su atención.